Vamos a empezar la segunda mesa y la idea es acabar puntualmente, de manera que cuando quieras, Antonio Blanco, le presento brevemente y ya él se encarga de presentar la mesa. Ya sabéis que de los grandes temas en bioética, muchas veces una clasificación de algunos problemas son en el inicio de la vida y esta tarde también queríamos tratar el final de la vida. Y Antonio Blanco, que es internista, máster en bioética clínica, actualmente trabaja como internista en el Hospital 12 de Octubre y además bueno, y además es coordinador del grupo de trabajo de bioética de la Sociedad Española de Medicina Interna. Y bueno, una de sus áreas de trabajo fuertes son las cuestiones éticas del final de la vida, de manera que estamos en tus manos, Antonio. Pues muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Europea por dejarnos estos espacios, ¿no? Por organizarlo. Muchas gracias a Benjamín por hacerse cargo de abordar este tipo de debates, de diálogos que yo creo que han sido abandonados históricamente. Y por tu vocación en la bioética. Y aprovecho la cuñita de la vocación para que os apuntéis, que aquí hay mucha gente, tengo que aprovechar el momento, porque como no nos pagan, nos tenemos que cobrar en publicidad, y esto os pasa por aceptar cookies. El 13 de junio del año que viene, o sea que tenéis tiempo ya para reservároslo, seguro que no tenéis nada, alguna comunión, no lo sé, de unas jornadas que haremos desde el Grupo de Trabajo de Biótica de la Sociedad de Medicina Interna, de vocación, ¿vale? Creo que será muy interesante y seguro que como médicos y futuros médicos, muchos de vosotros, o de otras profesiones, porque la vocación no es algo que solo se lo apela a unas personas, pues seguro que os resultará de interés. Y muchas gracias por venir, por prestarnos vuestra atención. Y qué bonita es esta expresión de prestar algo, porque eso implica una reciprocidad. La reciprocidad nos habla de la experiencia moral, y la experiencia moral es algo de lo que se encarga la ética. A diferencia de la religión, que se encarga, digamos, de la experiencia religiosa, que hace referencia a la experiencia del don o la experiencia de la gracia, que es algo que se nos impone de alguna manera, ¿no? Es cualitativamente distinto las cosas de las que os refiero, ¿verdad? Algo que se impone, algo, digamos, esa realidad que diría Zubiri que se nos impone ante nosotros y ante la que no podemos hacer nada. Digamos que eso es algo a lo que hace referencia la religión. Y Feijoo lo ha comentado, ¿no? Un poco en la conferencia de inauguración, ha hablado de cómo a Buda con el cochero se le iba presentando cómo la enfermedad, la vejez y la muerte era algo que de alguna manera nos va a pasar a todos. Y esto es una realidad que se nos impone. Y de alguna manera esto invito a la reflexión de que probablemente que las cosas terminen, que la vida termine, hace que la vida tenga un sentido o queramos darle un sentido. Si no muriéramos, a lo mejor no tendría tanto sentido, que valga la redundancia. Y es posible que la religión sea esto a lo que busca dar una respuesta o dar un consuelo. Y en este sentido, pues creo que merece la pena que dediquemos estos espacios de reflexión. Y yo creo que la bioética lo hace pues desde una manera laica, dejando estos espacios para intentar hacer, digamos, de estos espacios comunes, pues precisamente eso, ¿no? Un espacio de consenso para que juntos podamos ayudar, como habíamos dicho antes, a la sociedad. Y con lo dicho, paso a presentar a los ponentes. Tenemos
Primero intervendrá Sonia, que nos hablará sobre, sobre creencias africanas. Ella es pedagoga, filóloga hispanista, es doctora en literatura comparada y especializada en investigaciones sobre memorias de la esclavitud africana. Es consultora en derechos humanos y feminismos en África y coordinadora general de proyectos de la Asociación Cerca, que es una ONG con proyectos en Perú y en Camerún en el acompañamiento de comunidades marginalizadas. Posteriormente hablará Pablo, que ya le conocemos, y vamos a ahorrarnos más presentaciones. Y finalmente nos hablará Sara Vandrés sobre el protestantismo. Ella es abogada, es doctora por la Complutense y profesora en la Facultad de Medicina, es especializada en Derecho Sanitario y investigadora pues, en sostenibilidad del sistema sanitario, el principio de precaución y ahora pues, también en inteligencia artificial. Dicen que la inteligencia artificial nos sustituirá de alguna manera o habrá personas que 85 millones dicen que se quedarán sin empleo. Creo que con estos currículums no hay inteligencia artificial que os vaya a sustituir, así que podéis estar tranquilos. Y yo creo que no nos demoramos más. Tenéis 15 minutos, voy a ser implacable. Así que muchas gracias, Sonia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por la oportunidad de estar en este espacio y bueno, poder aportar mi pequeña experiencia, ¿no?, sobre los temas que se han ido tratando desde el inicio de esta tarde, especialmente gracias a Benjamín por la invitación en participar en este espacio, ¿no? Yo principalmente voy a abordar esta tarde la cuestión de las creencias africanas desde el punto de vista que es mío y que no tengo ninguna especialidad en temas de creencias africanas, no he hecho investigaciones, ni mucho, como mucho podría hablar de la historia de la cultura, que es lo que he estudiado y me manejo entre el mundo de la pedagogía y de la cooperación internacional. Entonces, mi aportación y mi enfoque va a estar muy enfocado hacia una visión un poco general de algunas prácticas normales y corrientes en las sociedades africanas, con un sesgo personal desde mi propia experiencia y desde los espacios que más controlo. Quizás sería más correcto para mí, en vez de hablar de creencias africanas, hablar de religiones tradicionales africanas, como una serie de prácticas que nutren la espiritualidad de las personas y de los grupos humanos en África. Entonces, simplemente decir que las religiones tradicionales africanas y nuestras espiritualidades están muy plurales y variantes, porque el continente africano pues, no acaba de ser una infinidad de creencias de más de 50 países en los que pues, las creencias son tan diversas y variantes como los países, como los grupos humanos que existen ahí. Entonces, relacionándolo con el tema de la muerte, voy a abordar principalmente 3 puntos. El primero, que se han construido en lo que es las creencias tradicionales africanas alrededor de unos relatos míticos sobre el origen de las creaciones de las sociedades. Y todo esto que se han ido manteniendo y transmitiendo a través de las generaciones de manera oral, porque no hay un código, no son leyes escritas, pero sí que son leyes que son muy sagradas e incorruptibles, que llevan un peso muy fuerte y una responsabilidad grande para las personas y los grupos que lo llevan. Esta espiritualidad establece una relación muy compleja con lo que son
los elementos de la naturaleza, el medio social en el que nos movemos, el llamado animismo y la idea de que los elementos de la naturaleza tienen un alma, define las disposiciones espirituales y las prácticas vitales de las personas. El culto de los ancestros, que garantiza una armonía entre la vida, entre las personas vivas y las personas muertas, es como un ritual muy centrado en las creencias en que los muertos al final no se mueren, sino que esta etapa es un paso de lo que es la vida terrestre de los seres vivos concretos a una etapa de pertenecer a la espiritualidad a partir de la que vamos a seguir existiendo y cuidando de las comunidades y de los descendientes. Tocando diversos aspectos de la vida, como pueden ser los nacimientos, pues el trabajo, la muerte. Todas estas creencias y estas tradiciones se transmiten de forma oral y no tienen ningún tipo de respaldo o de planteamiento que pueda tener una implicación lógica como todas las creencias y todas las de otras religiones, ¿no? Pero esto sí que con las religiones importadas lo que se ha ido creando, lo que se ha ido efectuando ha sido una especie de resiliencia, de sincretismo, que no acaba de ser un paso a otras religiones que han sido importadas, en las que los grupos humanos han ido creyendo, pasando de las creencias de cosas propias a estas nuevas creencias importadas, sino que ha sido como una mezcla que ha diluido prácticas que eran originarias a unas prácticas que han ido impuestas de la forma de la que sea. Estudios muy recientes demuestran que el 90% de la población africana se identifica con una de las mayores religiones monoteístas, o el cristianismo o el islam, pero en determinadas zonas de África, o en la mayoría, estas mismas personas te reconocen que si mis ancestros o personas de mi linaje y de mis comunidades que ya están muertas pueden tener la capacidad de darme algún tipo de respuestas a mis planteamientos existenciales, pues no pierdo nada, por si acaso. No pierdo nada en seguir creyendo en esto, pero realmente me siento identificado a estas dos religiones particularmente. Entonces, el segundo punto en el que yo creo que sería muy importante enfocar es lo que tiene que ver con el culto a los ancestros. El culto a los ancestros constituye como un segundo pilar fundamental para las comunidades y los grupos humanos, desde estas creencias que os he dicho, que define, que explica que pues, cuando yo me muero es simplemente un paso y yo me convierto en el guardián de la identidad de la comunidad, en el que vigila la descendencia, en el que porta dentro de mí los valores y la memoria de mi comunidad. Sobre esto tengo un extracto de un ritual funerario que se practica en la zona oeste del Camerún, que está muy relacionado al tratamiento que se da a la muerte y que se llama el ritual de la adoración de los cráneos y de los ancestros. Pendant que les danses continuent, Raymond m'invite à le suivre discrètement. Yo no he podido traducirlo, está bien en francés. Nous nous éclipsons vers un endroit secret de la maison, réservé à certains, la fameuse case sacrée. Quelques instants plus tard, je me retrouve avec lui face à ses ancêtres. Dans l'obscurité, en silence, Raymond commence par se recueillir avant de leur parler. Mes pères, je suis mot chrétien. Je suis venu célébrer les obsèques de ma mère et aussi les funérailles de Guédon chrétien, mon père. Je suis son successeur. Ces funérailles n'avaient pas encore été faites.
Alors je suis venu vous dire que j'organise votre fête. C'est sur vous que Dieu a posé la terre, avec laquelle il nous a créés. C'est ce que je suis venu vous dire. Où on est exactement ici? Ici, c'est le crâne de nos grands-parents. Oui, vous savez que ici, là, en pays bamileke, surtout, et chez nous, ici à Bafou, la coutume, on demande qu'après l'enterrement d'un membre, après quelques années, on doit enlever son crâne parce qu'on dit que les morts ne sont pas morts. Chaque fois, il faut venir ici faire des prières, il faut venir ici les vénérer, oui, pour demander la bénédiction. Parce qu'on suppose que ceux qui sont partis sont à côté de Dieu et qu'ils peuvent intercéder pour nous. Comment tu te sens à chaque fois que tu rentres dans cette pièce? Effectivement, quand je rentre ici, là, il y a un sentiment qui... Je parle de sentiment. Il y a un sentiment qui m'habite, qui me dit que tu es déjà avec ceux... Parce qu'il y a même ici ceux que je n'avais pas vus, mais que je suis en train de voir, ne serait-ce que le crâne. Je pense que je suis avec eux et que je peux demander beaucoup de choses à ceux-là. Tu as l'impression qu'ils sont toujours là et que tu te reconnectes avec ta famille? Bien sûr. Chaque fois que je rentre ici, je sais qu'ils sont avec moi. Parfois même, en voyageant, on vient faire des petites prières pour demander qu'ils nous accompagnent, qu'ils intercèdent auprès de Dieu pour nous. Et tu as déjà senti des choses bouger après passer ici? Exactement. Il y a beaucoup de bienfaits. Il y a même les maladies. Certaines maladies qu'on n'arrive pas à guérir. Après avoir été ici, on rentre, on trouve même le remède. Est-ce qu'il arrive que durant la nuit ou que vous ayez des signes durant la journée de vos ancêtres? Effectivement, il y en a. Parce qu'il y a des choses qu'ils nous parlent dans les rêves et que le lendemain, on les voit. On voit que c'était une manière de transmettre des messages. Oui. Pour vous aussi, dans le futur? Bueno, desde aquí esto es una práctica que es muy normal y corriente en las sociedades en las que nosotros vivimos. Yo no podría decir a nivel clínico, forense, qué implicaciones podría tener que una persona tenga en un lugar de su casa a varios cráneos en un espacio o qué implicaciones éticas esto podría tener. Pero bueno, lo podríamos llegar a debatir y explicar. Pero simplemente que este ritual de adoraciones, más que pasar a ser la adoración de una divinidad, sería un poco como una especie de mediación entre un mundo vivo, concreto, y una divinidad superior a la que los seres vivos no tienen accesos, pero que estos cráneos materializados aquí constituyen la presencia física de una espiritualidad ancestral que podría llegar a plantear nuestras dudas existenciales, nuestros problemas, a una divinidad superior a la que no podríamos tener acceso forzosamente. En unas investigaciones que hizo una persona que pertenece a este grupo humano, desde la enología, llega a decir: honrar a los antepasados, hacerles ofrendas, invocarlos en momentos importantes es un deber sagrado que asegura la protección y prosperidad de la comunidad. Fallar en este deber es arriesgarse a su ira y maldición. El culto a los antepasados se manifiesta en muchos rituales, como los funerales, las oraciones en las tumbas y los altares familiares, estructuras de la vida social y moral, recordando a todos sus derechos y deberes hacia sus seres queridos. Crea un fuerte vínculo entre generaciones y una continuidad entre el pasado, el presente y el futuro. El segundo punto en el que yo voy a hacer hincapié en esta presentación sería este proverbio africano que dice: donde esté enterrada tu placenta, regresarás. En este caso, el regreso del que se trata aquí es la muerte. Este regreso a donde está
donde ha sido enterrada lo que ha constituido la matriz originaria de tu vida, que se materializa a través de la placenta, que tiene un fuerte simbolismo. Y últimamente, investigando y preparando esto, he ido descubriendo todas las investigaciones y todos los recursos que explicaban que en muchas comunidades dentro de África y fuera de África, el simbolismo asociado al tratamiento que se da a la placenta, ¿no?, como matriz originaria del inicio de la vida. Si llegáis a conocer un poco personas africanas o los rituales que se practican cuando una persona se muere, es que independientemente del lugar en el que tú te mueras, dentro del país, dentro del continente o a veces fuera del continente, es muy común que tu cuerpo tenga que regresar en el sitio en el que tú naciste. Los cuerpos se quedan meses y meses en frío para poder hacer este ritual, porque entra dentro del paradigma de la creencia de estas personas y tiene un simbolismo y un valor muy fuerte para las personas que le tienen que practicar. Vinculándolo al tratamiento y a los rituales que están relacionados al inicio de la vida, esto entra en una relación compleja que se forma también, ¿no?, en esta tensión vida-muerte que existe en la propia existencia humana. Y lo que se ha ido documentando a través del tratamiento que se da a la placenta es que los rituales son realmente unos rituales de paso, porque la placenta, que se considera como el primer elemento material de la vida de un ser humano, el momento del nacimiento lo que pasa es una ruptura, una separación. Entonces el rito es un rito de paso, de una forma de vida a otra, y que también va a suponer la muerte de este elemento que ha estado ahí velando para que tú puedas vivir en los 9 meses que has estado en este espacio que es el vientre materno, ¿no? En varias culturas y en varias comunidades africanas, el ritual generalmente consiste en hacer un entierro, meter la placenta, mezclarlo con tierra para que se convierta en abono, y luego esto se devuelve a la tierra, generalmente los campos de cultivos, porque se considera un fertilizante que simbólicamente significaría la fertilidad de la madre, que es la tierra, para poder tener otros hijos, para poder producir otra vida. Entonces, esta muerte de la placenta, entre comillas, sería una muerte para poder brotar en otras formas a través de lo que es la madre o la tierra. El otro día, en una charla en la Complutense, se me ocurrió contar una anécdota personal mía de lo que me pasó, de mi experiencia de paciente, de parir aquí en España, de tener un segundo hijo aquí en España, y la diferencia que había supuesto esto para mí, desde una experiencia clínica que para mí ha sido como el mayor y el mejor trato que he recibido a nivel profesional, a nivel de cuidado, a nivel de atención aquí, ¿no?, en España. Y cómo es la diferencia que tenía esto con el primer parto que he hecho en mi país en relación con este ritual. Mi primer hijo nació en Camerún, en la capital. Mi marido es español, no se cree en nada. Bueno, como mucho es vegetariano. Y tocar una placenta, pues no sería lo suyo. Pues cuando nació mi hijo y que mi madre me dijo, bueno, pues a la placenta habrá que llevarla al pueblo y hacer el entierro y el ritual. Pues yo acababa de parir una semana, evidentemente no podía hacer un viaje de 8 horas para ir a enterrar la placenta. Entonces le tocaba a él pues 8 horas de coche con mis padres para enterrar la placenta del niño y hacer el ritual. Bueno, él no se cree en nada, pero bueno, por si acaso no vaya a ser que le pase algo al niño, pues lo vamos a hacer. Se fue con la placenta en un tupper frío a hacer el ritual, porque además se tiene que enterrar debajo de un árbol, en general una palmera, que tiene un simbolismo de, pues, es resistente, dura, y hay que decir una serie de palabras. Se tiene que hacer de noche,
porque no lo tiene que saber nadie, por si pasa ahí una persona con malas intenciones, puede cavar y cogerlo. Y tener tu placenta en la mano sería como tener tu vida en las manos. Pues si yo tengo tu vida en mis manos, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, es todo un ceremonial que hay que hacer, en fin, lo hicimos. Con el segundo hijo que nació aquí en Madrid hace como más de 2 años ahora, en el momento del parto, bueno, un mes o unas semanas antes, nos explican el plan de parto, en plan, tenéis dudas y tal, pues podéis preguntar cosas y tal. Y yo así, mi madre ya me había llamado en plan, a ver cómo vais a hacer con la placenta ahí en Madrid. Y yo pensando, bueno, como mucho lo vamos a enterrar en el jardín de la casa, que también es la tierra de su padre, algo bueno tendrá. Entonces, a la gine, cuando nos hace la pregunta, ¿tenéis dudas y tal? Yo así, pues a ver cómo le digo que le pido si me puedo llevar la placenta, sin parecer rara. Entonces le digo a mi marido, pues bueno, es tu gente, vete tú y pide la placenta. Y explica que para mí tiene un valor cultural, no sé qué, bueno, nuestras historias. Y la gine, pues no lo podemos hablar. Por lo general, aquí no se puede llevar la placenta. Pues vuelve como en la siguiente visita nos dice que pues va a ser que no. Yo, pues, será que no. Que porque se considera un tejido, pues tiene un protocolo de tratamiento para desecharlo, no lo podemos dar. Y yo llamando a mi madre, pues, mamá, pues no se puede dar la placenta. A saber cómo hacemos. Entonces, el niño nace y pues la placenta se queda ahí. Y yo, personalmente, persona africana en fondo y forma, diluida en el materialismo, en lo que es la mundialización, producto de la escuela, de la educación occidental, no os puedo asegurar que cuando ese hijo me ha dado guerra no he llegado a pensar, si será porque su placenta está rulando por ahí. Como que existen, ¿no? Que al final lo que se ha creado a nivel espiritual ha sido una especie de una mezcla de todo. Pues lo normal es que tú te identifiques en algo, que pues en determinados momentos de tu vida, ante una situación más o menos grave, una necesidad pues de volver, que te lleguen ciertas cosas. Y desde la razón, la lógica, pues hay una explicación lógica en las cosas, pero la creencia originaria pues nunca se acaba de borrar. Muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy otra vez. Y es verdad que yo había preparado las charlas para 2 días diferentes, donde no esperaba que fuera el mismo público. Entonces es verdad que hay una introducción que es común, pero se me ha ocurrido permitirme una licencia de teatralizar algo, porque creo que también tiene un valor antropológico para guiarnos a determinados aspectos, ¿no?, del acompañamiento al final de la vida. Entonces, voy a pasar un poco por encima esto. Y yo no sé si alguno de vosotros ha hablado o ha conocido lo que es o ha leído sobre un entierro celestial. Un entierro celestial tibetano. Vale. Bueno, pues sí, ¿no? Es una cosa curiosa. Pues realmente es más curioso cuando lo ves allí. Porque, bueno, yo estaba con mi pareja haciendo un viaje por China. Porque como había estudiado el grado en estudios de Asia Oriental, yo estaba muy interesado por conocer todas las áreas de China, todas las provincias. Bueno, vamos y tal. Y llegamos a una de las que son las históricas regiones tibetanas, porque conocéis el conflicto tibetano, imagino, por política. Tíbet no es la única región, por decir así, culturalmente tibetana, sino que eran mucho más extensas, como veis ahí, Amdo, Tsang y Kham, que abarcan grandes partes de provincias chinas. De hecho, las provincias más grandes como Qinghai y Sichuan. Nosotros estábamos en Kham, ¿vale?, en un pueblecito de Kham.
Y íbamos en un autobús y subíamos ahí por unas carreteras súper sinuosas, súper estrechas. Bueno, pues vamos. Y de repente llegas a la planicie, llegas a una meseta de estas, como nosotros imaginamos, ¿no? Esas mesetas tibetanas que son verdes y son súper planas, como si estuvieras en La Mancha, pero verde. Y nada, pues llegamos a un pueblo con todo el imaginario que os podéis imaginar tibetano. Todas las casas tenían ese aspecto de templo, que no era un templo, pero era una casa, ¿no? De tibetanos que vivían allí. Y realmente el paisaje era tremendo. Era todo verde, había serie de colinas, por un lado, por otro, que parecían verdaderos escenarios. Yo recuerdo, a ver si lo visualizáis, había una colina que tenía una repisa que estaba, bueno, tenía como una especie de valla con las típicas banderas tibetanas que todos imagináis. Y enfrente había otra colina que parecía, bien podía haber sido puesta para ver un cine de verano allí. Y había una serie de asientos. Y se empezaban a golpear mucha gente. Y dijimos, bueno, pues vamos a ver, porque seguramente vayan a representar algo. Bueno, vamos por las calles. ¡Jo! Pues ¿cuántos buitres hay por aquí? Mira el buitre, mira el otro buitre. Uf, qué cosa más rara, debe ser por las alturas, no sé. Bueno, vamos. Nos vamos allí y vemos que hay todo un sector lleno de cámaras de turismo, o sea, de turistas que tenían las cámaras y estaban registrando cualquier movimiento que pasaba en la colina de enfrente. Y luego un grupo de tibetanos que estaban en la parte baja, ¿no?, de la colina, un poco más separados. Bueno, pues vamos a quedarnos ahí. Y de repente vemos que salen dos, vamos a decir, monjes con una, no sé si monjes, no realmente, pero sí que estaban ataviados con un traje ritual como el que veis ahí, y que portaban unos cuerpos sin vida en unas camillas. Y se lo llevaban a la colina que estaba delante de todo el gentío. Entonces allí, encima de una piedra, empiezan a poner los cuerpos y con un hacha que lleva el señor, como veis ahí, que por un lado está afilada y por el otro lado es como un martillo, empieza a cortar. Empieza a cortar los cuerpos, pues una pierna por aquí, un brazo por acá, la cabeza por aquí y las costillas las abro así. Uy, pues esto empieza a dar con el martillo, ¡pa, pa, pa! Bueno, de repente vienen otros ataviados también con vestimentas rituales y comienzan a coger los fragmentos y los empiezan a esparcir por un lado y por otro. Hala, pues un brazo por ahí, que además me acuerdo del brazo perfectamente, estas cosas que se te quedan grabadas, claro. Un brazo por ahí, una pierna por allá, pues la cabeza por allá. Bueno, tremendo, tremendo. No sé, yo no veo a nadie cercano a la familia allí. Voy a preguntar, no sé. Posiblemente no hablarían mandarín, ¿vale? Pero, bueno, pues le digo, me acerco ahí a unas personas que yo intuía del pueblo, le digo, Chingwen, Tamen de Chiatin Chainali. En plan, ¿dónde está su familia? Ta Chiatin Chacheli. Tamen se fumo, ta de fumo. En plan, que esos eran sus padres. Qué cosa. Pues nada, pero ni soltar lágrima, claro. Bueno, los buitres se dan el festín y luego, después de todo el espectáculo, pues ya los turistas se van, los tibetanos se disuelven y todo queda como en nada. Bueno, ¿qué podemos ver de esta práctica realmente? Bueno, esto es algo que ya os había comentado anteriormente, ¿no? Es esa sensación de ciclismo, ¿no?, de vuelta a la naturaleza. Es decir, tú has nacido en un entorno, o sea, de una materialidad y vuelves a esa materialidad. Lo que os decía, ¿no? La familia. Realmente para nosotros una práctica cultural es el lloro. De hecho, aquí se contrataban a las plañideras, ¿no?, cuando había que sufrir por los demás, pero allí la familia no sufría realmente. El sufrimiento, como os he dicho en el budismo, es algo inherente a la vida. Realmente lo que aporta el budismo es la transformación de ese afrontar el sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no se niega, no se trata de evitar, sino se trata de transformar de forma que tengas una oportunidad de obtener un karma o generar un karma positivo. Y por otro lado, la compasión, porque el propio muerto cede su cuerpo para que vuelva a los buitres lo incorporen de nuevo al ciclo y al ecosistema, ¿vale? Entonces, creo que es una práctica bastante que puede resumir perfectamente estos principios budistas. También os digo, esto es una práctica que es específica de budismo vajrayana, ¿vale?, que es el que se practica en Tíbet. Esto no se verá en otras partes de China ni en otras partes del mundo. Y esto es lo que os digo que se conoce como entierro celestial. Bueno,
Como os dije en la charla anterior, una de las cosas curiosas que tiene el budismo es que desde sus inicios está vinculado a escuelas que ellos llaman universidades, pero que no siguen el modelo que tenemos aquí en Occidente, ¿no? Y entonces ellos han tratado de definir la muerte, porque en el canon Pali, que es, por decir así, su Biblia, es decir, sus 3 escrituras sobre las que se funda el budismo, existe una definición de la muerte como falta de vitalidad, calor y consciencia. Vale, entonces, ¿cómo se traduce eso a un lenguaje médico occidental? Bueno, pues esos son los estragos por los que pasan los budistas que tratan de dar una definición de muerte, porque la definición de muerte como la que tenemos en Occidente del siglo pasado, que realmente es un hito a nivel bioético de la muerte cerebral, no acomoda, ¿vale?, su visión de la vida. Entonces, este problema de la transcripción contemporánea lleva a una ausencia del consenso sobre lo que es muerte, ¿vale? Entonces, ellos, por decir así, de alguna forma, el budista tradicional Theravada, o sea, lo que es el tradicional que se suscribe directamente a las escrituras, no tiene muy claro, o tiene claro, pero no sabe transcribir a un lenguaje contemporáneo lo que es la muerte, ¿vale? De hecho, por ejemplo, en cuanto al estado vegetativo persistente, realmente tiene una visión parecida al que tenemos aquí en Occidente, pero sí que es verdad que ellos tienen imaginarios sobre la meditación. De hecho, ese cuadro de ahí representa la muerte de Buda. Si buscáis muerte de Buda en Internet, vais a encontrar siempre que Buda está recostadico, con una sonrisa y estupendamente. Porque para ellos el estado vegetativo persistente, por ejemplo, no dista tanto de un humano que está vivo, pero está en un estado de conciencia diferente, por decir así. Lo que pasa es que ese estado de conciencia alterado viene por un daño en una parte de una característica de la materialidad del cuerpo. Sobre la eutanasia y el suicidio asistido, si vamos a las fuentes, pues os he traído aquí directamente un fragmento del Vinaya que es, bueno, como os decía, lo que es a la Biblia cristiana es el canon Pali, que son 3 escrituras. Una de ellas es el Vinaya, que son, por decir así, las enseñanzas para la vida monástica, ¿vale? Lo que tiene que ver con la vida dentro de monasterios y a la que se deberían escribir los monjes. Bueno, pues como veis aquí, si algún monje, estos son palabras de Buda, si algún monje intencionalmente privara a un ser humano de la vida o buscara a alguien que porte un cuchillo o elogiara la muerte, incitara a la muerte diciendo, buen hombre, ¿qué necesidad tienes de esta vida malvada y difícil? La muerte sería mejor para ti que la vida. O quien deliberadamente y premeditadamente de diversas formas elogiara la muerte o incitara a alguien, él también es uno que está derrotado en la vida religiosa y no está en comunión. Es decir, este fragmento de las escrituras fundacionales del budismo realmente hablan de eutanasia, suicidio asistido, es decir, que está directamente entroncado con el principio de no daño, ¿no? Del que hablábamos anteriormente. Es decir, para el budismo tradicional, la eutanasia o suicidio asistido no sería moralmente contemplable. Muchas de las veces se recurre a la compasión, de decir, oye, esa persona está sufriendo mucho, ¿no habláis tanto de compasión? Pues a ver qué pasa, a ver si no se puede aplicar aquí. ¿Por qué no se puede aplicar? Bueno, porque la compasión es una motivación buena, ¿vale?, que te hace generar buen karma, pero por sí sola no justifica un acto realizado en su nombre. La solución que han dado hoy en día los budistas a esto es promover de forma activa y compleja un movimiento de cuidados paliativos y de hospicios, que realmente empezó con movimientos protestantes y básicamente toman el modelo protestante de los hospicios y lo elevan y lo ponen en comunión con sus creencias, ¿vale? Pero es decir, hay un montón de hospicios, hay una red muy compleja y muy desarrollada sobre acompañamiento al final de la vida, ya que, según sus escrituras, promover la eutanasia o promover ideas de muerte voluntaria no estaría contemplado. Pero bueno, es una alternativa que han desarrollado, por decir así. Claro, nos viene a la pregunta otra de las claves de la toma de decisiones al final de la vida, ¿no? La obstinación terapéutica. Bueno, pues también en otro texto, que no es un texto del canónico del budismo, sino una, por decir así, una interpretación,
Dice, si alguien sufre de una gran enfermedad duradera y piensa, este cuerpo que está cuidando no perdura y los monjes están agotados, deja de comer y no toma medicina, es aceptable. Vale, es decir, que en relación a la obstinación terapeuta sí que hay un posicionamiento claro, ¿no?, con respecto a las escrituras budistas. Es decir, siempre y cuando esté claro de que no se puede hacer nada o que el medicamento que se le va a proveer no va a hacer sino alargar la vida mínimamente en unas condiciones malas, pues realmente no está contemplado, ¿no?, como moralmente válido. Y bueno, como hice con el tema de la iniciación a la vida, ya quisiéramos que nos iniciaran a la vida, no, del inicio de la vida, pues os pongo aquí unos puntos para dar pie a la posible ronda de preguntas, ¿no?, sobre los aportes de la práctica budista a la medicina contemporánea, que es básicamente lo que hemos visto sobre abrazar el sufrimiento de una forma que transforma nuestra forma de entenderlo y de vivirlo, ¿vale? El tema de tener muy claro la contextualidad en la que se da ese proceso, que es importante porque realmente aquí no termina por decir así, una etapa, sino que termina un ciclo, ¿vale?, por decir así. Es muy importante la contextualidad de ese momento para el inicio de la siguiente vida. Luego, los nuevos paradigmas para el cuidado, que atiende también, como era en la anterior charla, al inicio de la vida, y prácticas y ritos que pueden ser de utilidad a la hora de enfrentar tanto noticias no tan buenas como directamente a la muerte. Y hasta aquí. Pues, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me va a medir bien el tiempo. Si eso me haces así un dedito y ya. Bueno, mi razón de estar aquí es porque mi educación, mi tradición está amparada en principios protestantes. Me eduqué en una familia protestante, además de muchas generaciones, de mis abuelos y mis bisabuelos, con lo cual de tradición bastante larga. Y la razón también es porque en un momento de mi vida fui a vivir a Francia, a Estrasburgo, con motivo de una beca Erasmus, y estuve pues, muy vinculada a lo que es la religión protestante en varias denominaciones, como se ha dicho anteriormente. Si algo caracteriza a lo protestante es la diversidad y por lo tanto tenemos muchos grupos. O sea, para aquellos que a lo mejor les suene algo más lejano el protestantismo surge con la Reforma. Voy a volver, que me he ido tanto a Oriente y a África, ¿no?, que a ver si vuelvo aquí a casa. Pero realmente surge con una reforma de la que aprovecha la política también, desde luego las intenciones de Lutero en su momento, las 95 tesis que puso en esa puerta de la Iglesia, ¿no?, de lo que estaba era reivindicando la corrupción que había en ese momento histórico en la Iglesia católica, la subida de impuestos, la crisis, y aprovecharon las monarquías pues, para decir que el divorcio estaba bien, que estaba permitido por Dios y otras cosas. Es decir, que fue una reforma religiosa, conceptual, de la que aprovechó la política. Esto no hay que olvidarlo. Y sobre todo esa diversidad. Una doctrina, por resumirlo brevemente, sola escritura, sola fe, sola gracia. Esto es lo que defiende Lutero y lo que de alguna manera heredamos toda la tradición protestante y todas sus denominaciones, en las que, como se ha dicho antes, hay un amplio abanico en las que hay tradiciones muchísimo más tradicionales, más conservadoras y otras pues, mucho más cerradas, ¿no? Sola escritura significa porque hay un principio en el protestantismo que es interpreta la Biblia como tú creas que debes interpretarla. No me la viene a interpretar otro. Este es algo básico y algo que nos diferencia de alguna manera del catolicismo, sin olvidar que tenemos una raíz común. O sea, no olvidemos que venimos del mismo sitio, ¿no? Otro principio básico en el protestantismo es no solamente es la separación Iglesia-Estado. Es decir, el protestante se paga su religión.
Y bueno, pues aunque hay elementos diferenciadores de función de las denominaciones, los luteranos, los calvinistas, y según el país en el que se esté, Estrasburgo precisamente era el único sitio donde había una cooperación entre Estado e Iglesia, pues bueno, esta es otra de las grandes diferencias que existen en el ámbito occidental. Yo voy a proponeros, bueno, pues un referente, un simbolismo. Como bien habéis visto, el protestantismo a veces es complejo encontrar una unidad de criterios, es decir, que todos pensemos lo mismo. Hace un rato, en la charla anterior, que había ahí un grupo de alumnas, ha hecho un comentario, porque me gusta escucharos, porque así yo me siento mejor y me gusta escuchar a los jóvenes, decía, bueno, pues al final todos dicen lo mismo. Bueno, pues es verdad. Es que hay un criterio de universalidad que al final está ahí, ¿no? Entonces, Albert Schweitzer lo he elegido como figura símbolo, es un alsaciano, es médico, por eso lo he elegido, es teólogo y es músico. Se dedicaba a interpretar a Bach en las iglesias. Claro, las iglesias que existen en Estrasburgo no es como las iglesias aquí protestantes. Aquí iglesias protestantes, de alguna manera, que tengan una simbología, pues tenéis la iglesia alemana, tenéis la iglesia anglicana en Madrid. Si queréis ir a visitarlas, pues veréis que son iglesias sin imágenes, porque es otra de las diferencias que existen. Albert Schweitzer es un símbolo en el ámbito protestante y es fenomenal que Sonia haya comentado lo que es la cultura africana, porque él se hizo médico para irse a África. Bueno, pues a curar a la gente y al concepto de cuidado que entiende el cristianismo. Curiosamente, a veces yo creo que él incluso pasó ya sus últimos días allí porque era donde al final se sentía cómodo en esa cultura, ¿no? Entonces, os voy a hacer, en cuanto a este símbolo que es Albert Schweitzer, digamos 5 puntos que creo que marcan cómo respondería un protestante al final de la vida, que nos viene a la cabeza: eutanasia, trasplante de órganos, donación de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego en el debate, si surge, pues surge. Entonces, en primer lugar, se le caracteriza como un hombre utópico. Fijaros que no solamente fue un hombre que fue considerado doctor honoris causa en Derecho y en Filosofía, sino que fue nombrado Premio Nobel de la Paz. Él se hace unas preguntas kantianas y dice: la religión es una ética. La religión es construir una ética, es decir, una forma de comportarse ante una determinada situación. Dice, la religión no es una explicación del mundo. La religión no es como la física, ¿no? Que yo suelto un lápiz y cae al suelo por la ley de la gravedad. No, la religión no es una explicación del mundo. La religión es construir una ética, es decir, unos valores. Este es el primer punto que explica, concibiendo al ser humano, ya que estamos hablando de conceptos, de cómo se concibe al individuo, a la persona, como que tiene una meta en su propia existencia, un fin en sí mismo, ¿no? Esto es muy kantiano, esto es muy de Occidente, esto es muy alemán. Recordar que además él es alsaciano y vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, incluso fue prisionero de los propios franceses, porque ya sabéis que Alsacia a veces era alemana, otras veces era francesa, ¿no? La frontera se iba moviendo. La segunda idea que tiene Albert Schweitzer, primero religión como ética, es la religión como una ingenuidad, la describe, usa esa palabra, ingenuidad, porque como os comentaba antes vuestra compañera que decía, todos piensan en el fondo lo mismo, él hace un llamamiento a ese derecho natural, no olvidéis que soy jurista, que es eso que la persona tiene por el mero hecho de ser persona, punto. Tu dignidad, que es lo que nos interesa frente a la muerte, ¿no? Tu libertad, tu derecho a la vida, lo tienes no porque el derecho te lo dé, sino porque el derecho te lo reconoce, porque ya naces con ello. Esto es una de las perspectivas que tiene este personaje. Fijaros que él hace una diferencia clara entre la inmortalidad y la vida eterna. Él dice, no hay inmortalidad, la inmortalidad, eso no existe, eso es mitológico. Eso es una excusa que nos damos en Occidente, bueno, pues para pensar que en fin, que este cuerpo no lo abandonamos. No, él dice, lo que hay es vida eterna. ¿Cuál es la diferencia entre inmortalidad y vida eterna? Pues para Schweitzer es lo que se ha comentado en la charla anterior, el concepto de que la vida es un regalo y no un derecho. Esto genera mucho problema con la eutanasia, porque tenemos una ley de eutanasia en la que se habla de un derecho a morir,
en la que se habla de que no hay obligación de vivir. Claro, si vamos a decir, teólogo, médico, es médico, que creo que hay muchos aquí de medicina, si este médico plantea que la vida es un regalo, sobre esto construye toda una ética que se llama respeto de la vida. Respeta la vida. Y esta es lo que va a mover todo su pensamiento. En cuarto lugar está el problema del sufrimiento. El mundo sufre, hay guerra. Fijaros ahora cómo estamos en Valencia. Y él dice, ¿qué vas a echar la culpa a Dios del sufrimiento? No pierdas el tiempo. Ay, ¿por qué Dios permite que se haya muerto? ¿Por qué Dios permite que sufra? ¿Por qué Dios permite? No, esto solemos recurrir a esto de una manera bastante frecuente aquí en Occidente, ¿no? Cosa que yo creo que en África tienen una concepción. Es muy bonito el texto africano, la carta, porque cuando me ha alegrado que Sonia, que dice que está en derechos humanos, utilizan mucho la palabra ser humano, ¿no? Nosotros utilizamos más la palabra individuo. Fijaros qué diferencia cultural, ¿no? Y ahora estamos con esa asistencia a la humanización y esa vuelta porque necesitamos recuperar este concepto de ser humano, a ver si nos ponemos un poco las pilas, porque nos hemos centrado en el individuo, en este capitalismo o evolución que ha tenido nuestra sociedad. El sufrimiento en el mundo, dicen, no lo puedes explicar, no hay una explicación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y aquí entra un poco el punto clave de actitud ante la muerte, ¿no? Lo que tienes que hacer es comulgar con ese sufrimiento y ser vehículo para ayudar, para asistir y para cuidar en ese sufrimiento. Aquí surge en el ámbito protestante, como ha comentado Pablo, y los hospicios, esa ayuda, ese acompañamiento al final de la muerte. Surge ahora en la actualidad el concepto de pastoral sanitaria, es decir, yo te acompaño, te respeto y te acompaño, ¿no? Respeto tu decisión y te acompaño. Entonces, este concepto de comulgar con el sufrimiento, él utiliza una palabra en francés muy bonita que es délivrance. El diccionario la traduce por liberación, no es eso. La délivrance es cuando tú ofreces algo, cuando libras algo, cuando doy. Y este es un principio también muy anclado en el protestantismo, el hecho de dar y comulgar con tu sufrimiento. Existe este concepto de pastoral sanitaria y, por lo tanto, aúna este autor en el concepto de que la religión, entonces, lo que hace al construir una ética es dar un sentido a tu conducta, dar un sentido a lo que haces. La religión es algo que da sentido o que te dice el por qué tú eres médico y ayudas, el por qué tú ayudas a cruzar a alguien en la calle, el por qué tú optas por unos determinados valores y principios, el por qué tú optas por una determinada jerarquía de principios. Dice que lo que hay que, en este concepto de sufrimiento, lo que hay que compaginar es el concepto felicidad con el dolor, que no podemos escapar, no podemos tener la felicidad absoluta y el dolor, pues al final lidiamos con él, ¿no? Fijaros que utiliza esta expresión, respetar la vida en todo aquello que quiere vivir. Esto es la clave, porque claro, traer a Schweitzer al concepto de eutanasia como lo entendemos hoy y por la ley que tenemos hoy, claro, ¿quién quiere vivir y quién no? ¿Qué hacemos? El último aspecto de su criterio, de su teología, vamos a decir, es esta idea de reinterpretación del concepto de respeto. Y lo que surge aquí es que al respetar todo aquello que quiere vivir, surgen principios o valores que, por cierto, tenemos incluidos en la mayor parte de nuestra normativa, que es la solidaridad, la compasión, la misericordia. ¿Sabéis que en la Edad Media, cuando se iba al campo de batalla y los soldados quedaban destrozados, no sé si como nos ha comentado Pablo, pero quedaban destrozados por la guerra, medio moribundos, pues era una práctica habitual aplicar lo que llamamos eutanasia piadosa. Entonces llevaban siempre consigo un cuchillo muy pequeñito, pero muy afilado, que se llama misericordia, y les mataban para que no sufrieran.
en el campo de batalla, porque nadie iba a venir a socorrerles, estaban en plena guerra. O sea que este concepto ya lo venimos rumiando desde históricamente, ¿no? No es algo nuevo. Él habla de este concepto de respeto a la vida y nos plantea una ética responsable. Dice, hay que comportarse conforme a una ética responsable. Y el concepto de responsabilidad es la clave porque es lo que te lleva a elegir la preferencia de tus valores. Si leéis el preámbulo de la ley de eutanasia, precisamente en el preámbulo dice que esa ley, su razón de ser, es por compasión. Y digo literalmente, ¿eh? La ley de eutanasia surge en nuestro país por compasión, porque todas las leyes, todas las normas no dejan de ser el reflejo de lo que una ética de un pueblo o cultura proyecta, ¿no? Entonces voy a acabar con una frase de Albert Schweitzer. Yo estoy seguro que si me preguntáis si estaba a favor o no de la eutanasia, pues ya lo podremos debatir. Pero dice una frase muy curiosa que me parece de mucha aplicación aquí. La tragedia de la vida es lo que muere dentro de un hombre mientras vive. Pues muchas gracias a los tres. Mientras vais pensando preguntas, porque no quiero hablar yo, pero bueno, un poco por decir varias cosas. Yo creo que los tres mencionáis la tradición como algo importante que impacta al ser humano, hablando de religiones tradicionales, de cómo, ¿no? Mis ancestros, en el budismo igual, y tú, que has hecho una presentación haciendo un alegato a la tradición, básicamente. Luego, los tres habéis hablado de ese sufrimiento, de cómo a lo mejor vivir ese sufrimiento, de transformar el sufrimiento, de comulgar con el sufrimiento, ofrecer el sufrimiento. Y bueno, los tres también habéis hablado de cuestiones así muy... no sé si llamarlo escatológico, porque se relaciona lo divino con, ¿no? Bueno, la placenta, el volver al inicio, el cuchillo llamado misericordia y la escena de los buitres, que eso me ha recordado una cosa que, hablando de One Health antes y de visiones ecológicas en el protestantismo, ayer en una conferencia igual hablaban de cómo las pastillas que tomamos, los fármacos, impactan en el medio ambiente, y hablaban de que un caso en la India, el buitre indio, habían empezado a ver que se estaban, pues no sé, muriendo, extinguiendo de una manera importante. Al parecer vieron que el diclofenaco que se consumían las personas allí producía una nefrotoxicidad en el buitre y morían. Y claro, dices, al final lo que consumimos está teniendo un impacto, ya no solo en la ecología, digamos, pues el buitre, etcétera, sino que incluso más allá, ¿no? En este caso, a la población del Tíbet, probablemente eso tiene un impacto en sus tradiciones, en su manera de vivir ese final de la vida, ¿no? Que muchas veces esto, si no venimos a estos seminarios, no nos enteramos. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Ahí tenemos un voluntario, ahí tenemos otro. Yo sí. Que se puede abordar de ambas, porque las tres formas. Pero en el budismo tibetano, que subraya la importancia de la búsqueda del renacimiento y el estado intermedio del bardo, mi pregunta es si la eutanasia sería vista como un obstáculo hacia ese renacimiento o como una oportunidad, haciendo referencia a la karuna y la compasión, a poder seguir con tu siguiente etapa, y se relaciona también al cuchillo de la misericordia y hacia la conexión con los ancestros a los que luego regresas. En realidad mi pregunta es si la eutanasia la veis como un corte de ciclo
o como algo que puede llegar a ocasionar una oportunidad a ese avance? Pues mira, enlazando también con lo que os decía en la charla anterior, realmente un aspecto de las religiones no teístas también impacta radicalmente en esto de forma muy, muy clara. Porque en el budismo, como religión no teísta, el que se rinde cuentas es uno a sí mismo, por decir así. Es decir, depende de ti, depende de tu experiencia. Es por eso que muchas de las escuelas, de las sectas, hacen hincapié en las experiencias, en las meditaciones propias o en las prácticas, ritos propios, porque realmente es una cosa que es a tu voluntad, de alguna forma. Hay mucho escrito sobre esto. Sí que es verdad que, atendiendo a lo que te digo, hay gente que piensa, bueno, hay budistas que piensan que tú puedes hacer un acompañamiento, lo que pasa es que la última decisión es suya, y si es algo voluntario y que ejerce él, por decir así, bueno, es una cosa que tú has intentado de alguna forma hacerle ver cómo enfrentar o cómo transformar ese sufrimiento, pero bueno, eso generará X repercusión kármica en esa existencia, por decir así. Eso a nivel de una eutanasia, bueno, que se me pierden los términos, cuando es algo ejercido por el propio paciente, ¿no? Pero en el caso del suicidio asistido, esto también es muy interesante porque, y esto enlazará con las mesas que habrá el mañana, porque ahí se ve claramente cómo para el budismo la relación clínica médico-paciente es importante, porque ahí generan karma conjunto en esa toma de decisiones. Entonces, de alguna forma, pues sí, las escrituras sería algo inconcebible a nivel moral, ¿no? A nivel ético. Pero en la práctica, como ya os digo, no os quedéis con que el budismo es esto, porque ni de broma. O sea, en cada región, en cada lugar, en cada nicho cultural se va a transformar acorde a las prácticas subyacentes. Hay en algunos sitios que podría ser perfectamente válido. Lo que pasa es que se explicitan las consecuencias que tienen a nivel kármico. Hola, no sé si alguien quiere decir algo. Sí, solo una cosa muy breve. En el caso en el que yo quería hacer, he hecho hincapié, no es más desde el punto de vista pues, de derecho, ¿no? De la persona en concreto pues, que se muere. Hasta qué punto, pues, como comunidad, como grupo, tenemos el derecho a manejar pues, un cráneo, restos humanos, en nombre de un ritual, de un tal, pues tanto para la propia persona, porque la persona que lo vive, pues muerto, sabe que yo voy a pasar a una etapa espiritual superior, que me va a acercar más a la divinidad. Para los que se quedan, pues es la responsabilidad de hacer que esto suceda. Pues las prácticas pueden parecer así chocante, pues que hay que volver a sacar después de un determinado tiempo, pues el cráneo, guardarlo, hacer cierto tipo de rituales, pues entraría un poco en conflicto pues con el derecho a hacer esto, independientemente de que la persona que ya está muerta, para él suponga lo que suponga. Hola, buenas tardes. Sí, yo, enlazando un poquito con esto, yo quería preguntaros, en un principio lo pensé más en relación al protestantismo, pero luego veo que en extensión podéis todos intentar contestar. ¿Qué concepción tendría el suicidio desde el punto de vista, no sé si moral o ético, en cualquiera de las creencias, denominaciones que estáis un poco ¿no? explicando, ¿no? Porque yo, en mi concepción un poco más desde el catolicismo, el suicidio claramente es un pecado, ¿no? Y de hecho llegó a estar en algunos países penado desde el punto de vista legal, ¿no? Donde no había una separación iglesia-estado, ¿no? Creo que en España había códigos penales en los cuales de alguna manera estaba penado, y me gustaría saber un poco qué concepción moral habría en cada una de las denominaciones. Bueno, en lo que, desde el punto de vista del protestantismo, como digo, yo creo que se impone, ¿no? ese respeto y esa comunión con el sufrimiento que haya podido tener esa persona. Es verdad que
no nos atrevemos a decir que es un pecado. O sea, también te digo que el concepto de que la vida es un regalo y que tú de alguna forma estás rechazando, ¿no?, ese regalo que se te ha concedido, pues bueno, ahí tenemos ese punto en común, por decirlo desde el punto de vista occidental, el cristianismo, católicos, protestantes, anglicanos, pero desde el protestantismo no hay una condena, es lo que no hay una culpa tan expresa quizá como en el catolicismo, sino que la pregunta que hay detrás es: ¿ha sufrido mucho para llegar a ese punto? Una diferencia con la eutanasia y con lo que comentaba la pregunta anterior de la compasión, ¿no? Claro, el suicidio es una cosa, pero es que la eutanasia lo que implica es la intervención de un tercero. Entonces yo creo que es ahí donde está el problema, es cuando un tercero tiene que hacer lo que hubieras hecho tú, pero que si lo hago yo, si yo me suicido, no involucro a nadie. Entonces aquí el tema de la eutanasia siempre está porque hay un tercero, un segundo, que entra en acción. Yo diría que desde el punto de vista de la creencia, si os acordáis de lo que yo creo que la respuesta se encuentra en lo que yo decía, que al final todas estas creencias acaban siendo influenciadas por otras religiones y prácticas importadas desde fuera. Desde este punto de vista, sí que la idea de que pues, la vida es un regalo, hay que disfrutarla porque estás con los seres queridos. De la misma forma en la que se celebra la vida, pues se celebra la muerte. Siempre, o sea, en general, la muerte pues es una cosa natural que ha ocurrido y que te va a llevar a pasar a una etapa superior. Pero el momento del juicio, del acto del suicidio como tal, está muy influenciado por otras prácticas religiosas que son prácticas importadas. Hola, buenas. Yo creo que hemos estado hablando de temas distintos bajo la misma perspectiva, ¿no? Una cosa es la ética. La ética es la ciencia, por decirlo de alguna manera, es el saber de los valores. Y la ética es fundamentalmente personal. Personal me atañe a mí y a mi manera de ver la vida y cómo quiero estar en ella, ¿no? Otra cosa es la moral, que es cuando esa ética se hace más común en un grupo y se genera una moral, ¿no? La moral cristiana. Es decir, los cristianos tienen unos valores que son compartidos. Y otra cosa es el derecho, que es cuando todas estas cosas, los valores pasan a la sociedad y están refrendados por la política, por el gobierno, por el Congreso, ¿no?, que organiza y hace unas leyes para, para ser respetadas, ¿no?, por los demás. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos los ponentes de esta tarde y bueno, y a esta mesa también. Entiendo que os voy a hacer una pregunta muy difícil, ¿eh? O sea que pido perdón ya de base. Dentro de lo que es la eutanasia, la ley también contempla lo que es la objeción de conciencia. Entonces, a mí me gustaría saber, desde estas tres perspectivas, porque aunque no sea solo la eutanasia, sino también a lo mejor el no llevar, y agradezco también tu experiencia personal que nos has contado, ¿no?, que ha sido muy esclarecedora, desde ese punto de vista de ir contra esa creencia, pues cómo se contempla esa objeción de conciencia, ¿no?, a nivel de los sanitarios. Gracias. A ver, sí es difícil desde el punto de vista de que no puedo hacer de una forma tan fácil una transcripción a nivel clínico como de un sistema clínico budista en los términos que planteas, ¿no? Pero yo me suscribo un poco a lo que he dicho antes y de hecho, no sé si os he puesto esa escritura, pero de hecho en ese canon, ¿no?, por decir así, esa Biblia budista, sí que explicita que el que tú ayudes es moralmente perjudicial para tu karma. Luego, es verdad que, de hecho, hay como, no recuerdo exactamente si es en
si es en el canon o en una reescritura, pero vamos, que realmente hacen hincapié en esto, precisamente. Si tú ayudas, eres tú el culpable también de esa muerte. Entonces, eso generará en ti esas consecuencias kármicas, ¿no? Por decir así. Lo que pasa es que me es difícil trasladarlo a un contexto occidental bajo un marco de una ley occidental, porque, claro, no existe eso, ¿no? Pero, de alguna forma, si tuviéramos que interpretarlo muy hipotéticamente, pues sí que te diría que probablemente fuera bastante reprobable y que a nivel de budistas tradicionales no se ejerciera directamente, es que ni se planteara la opción. O sea, que sería esa opción. Porque, de hecho, lo que se potencia es, de alguna forma, llevarte hacia otro estado, ¿no? Para enfrentar ese sufrimiento. Pero no activar, ¿no? No hacer nada activo de alguna forma, positivamente, vamos. Bueno, yo ahí tengo que decir que la institución que es la objeción de conciencia precisamente es amparada legalmente para salvar tu creencia. Si tuviese que ponerme en la tesitura, porque no soy un profesional sanitario, de un profesional sanitario protestante, creo que su actitud sería la de agotar todas las opciones posibles, al máximo apostar por los cuidados paliativos y, en último extremo, llegar a esa cuestión. También te digo que la situación de eutanasia más, en el sentido más estricto de definición, que es cuando alguien puede seguir viviendo, entiendo que de una manera compleja, pero que decide morir, ¿no? Eso se está dando en el ámbito de la psiquiatría, se está dando en ciertas patologías que nos es complejo cómo asumir eso. Yo creo que ahí la respuesta protestante sería ser objetor. Y estaba pensando sobre mí mismo. Digo, no sé si soy ambiguo, ambivalente, falso, ¿sabes? Es como una mezcla de cosas, ¿no? Porque por un lado me siento defensor de la ley de eutanasia, de la LORE, creo que era necesaria, creo que por compasión a veces habría que aplicarla, pero con la pregunta que acabas de hacer tú he dicho, digo, coño, y me he acordado de un par de pacientes míos que me han solicitado la eutanasia, ¿no? Como soy psiquiatra, pacientes psiquiátricos. Me parece que fue el segundo, no el primero. La primera fue una paciente, vamos a ponerla así, que la he comentado en el máster, ¿no? Con un trastorno de personalidad, con un sufrimiento arrastrado de muchísimo tiempo y que al poco de salir la ley llegó y yo ni me la había leído y me pidió la eutanasia. Entonces yo le dije, digo, mira, es que no sé qué respuesta darte, yo lo pensaré, me lo voy a leer, quedamos, hablamos. Tenía antecedentes familiares de suicidio, entonces ella lo que me planteaba es, yo espero que tú me ayudes y que no me lleves a que me vea obligada a tirarme por la ventana como lo hizo mi tía o a beber lejía como lo hizo mi abuelo. Claro, es una situación que te deja ahí agarrado por los bajos de decir, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿No? Lo hablé con mi jefa, lo pensamos, leí la ley. Entonces fue como de, bueno, hay todavía alternativas terapéuticas que se le pueden plantear. Yo la llamé, estuvimos hablando y yo creo que fue más el interés que ella vio que yo puse en el caso que el que haya mejorado, y luego mejoró y sigue viva. Y otro caso en el que directamente le dije que no fue un paciente que era mío, que fue mío en su momento, psiquiatra, y que me pidió que le hiciese un informe para poder irse a Suiza a solicitar el suicidio asistido. Yo me negué. Desde el principio. No, es que ni lo pensé, no me lo planteé, o sea, fue como, mira, no. Porque además pensé lo que estabas comentando tú, ¿no, Sara? Que hay un tercero al que estás implicando. Cuando alguien además sabe de sobra cómo poder hacerlo sin tener que implicar a nadie, ¿no? Es decir, que en eso también puede haber una agresión hacia el otro. Y yo lo sentí como que me estaba agrediendo en esa petición. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado, que yo me siento teóricamente apoyante de la ley, pero que a la hora de que te lo pidan, y claro, es un ámbito mucho más difícil que un ámbito de oncología o de neurodegenerativas, es peliagudo, ¿no? ¿O has dicho que...?
Bueno, pero a colación ahora, perdonad. Gracias, Ángel. Perdón, Gracias por tu momento. Perdón, es que yo quería comentar el punto de vista, yo como he comentado antes soy forense y vivo muchas veces que cuando toca hacer levantamientos de muertes judiciales violentas, como son el suicidio, lo de no implicar a terceras personas en el suicidio tampoco es tan real, porque el sufrimiento de la familia, de las personas que se lo encuentran, que tienen que, pues yo qué sé, el último caso que he tenido que era que te descuelgan, que intentan, y el trauma de que haya pasado en la casa, de seguir viviendo en esa casa, convivientes, que tampoco vengo yo aquí con una solución, o sea, vengo con la reflexión de la dificultad y de no saber hasta qué punto para esa enferma mental o para otro tipo de pacientes el buscar una buena muerte en un momento consensuado con la familia y demás, pues no hubiese podido ser mejor, porque me pareció, o sea, en varias ocasiones de estos años que llevo de forense he vivido situaciones muy duras, muy difíciles con las familias de los suicidios. Gracias. Bueno, si vais a decir algo, lo siento. Vamos a acabar, yo creo, así puntualmente, son las 8:10, con este aplauso maravilloso a las intervenciones, a los ponentes. Comenzó Manuel Feijó diciendo cómo había temas nucleares que tocan todas las morales particulares, todas las morales de todas las religiones, y yo creo que son muchos de los temas que han salido aquí y mañana saldrán otros. Muchas gracias a todos y mañana nos vemos a las 9:30.